Bonito y hermoso día tengan todos ustedes este fin de semana. Cuídense, no se les olvide por ahí darnos me gusta su like abajo aquí a la campanita, píquenle, púchenle. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, por primera vez en México se tiene evidencia científica incontrovertible de que la contaminación industrial en 60 regiones de más de 20 entidades del país es la causa de enfermedades terminales y también de muerte masiva en estas 60 regiones. Esto significa, presidente, que no es si queremos creerlo o no, sino que existen ya estudios de sangre, orina, tejidos y otros fluidos de las personas que viven alrededor de estas fábricas o de los campos de cultivo para exportación y también de los propios trabajadores. Y en esos resultados que ya tienen los científicos del CONACYT se demuestra que hay niveles excesivos de, entre otras contaminantes tóxicos, plomo, cromo, cadmio, metales pesados, entre otros plaguicidas también mucho más tóxicos que el glifosato. Y esto deriva en enfermedades, sobre todo en cáncer e insuficiencia renal, y afecta particularmente a población infantil. Para todos aquellos que dicen que defienden a los niños y niñas con cáncer, pues ya se tiene la evidencia de que donde hay niveles excesivos de cáncer infantil se debe a la contaminación industrial. Esto se ha derivado de legislaciones laxas que provienen de gobiernos pasados. El neoliberalismo privilegió los negocios industriales a costa de la vida de las personas y significa la violación sistemática de derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al agua limpia, el derecho al medio ambiente sano, entre otros derechos humanos. En este sentido, presidente, pues no solo se trata de Grupo México, que ayer se dio a conocer esta denuncia penal que interpuso el Gobierno de México contra esta empresa de Germán Larrea, por la contaminación tóxica en el río Sonora y todo lo que ha derivado. No solo se trata del Alto Atoyac, no solo se trata de las granjas de cerdos en Yucatán, ni tampoco de La Laguna, que son zonas verdaderamente terribles. Hay 30 zonas terribles como estas, donde la gente se está muriendo. Preguntarle, presidente, si se podrá avanzar ya con toda esta evidencia científica en la atención a estas personas que son víctimas de la contaminación industrial. Se sabe ya de los planes en estas zonas que ya he mencionado, pero finalmente hay otras 56 regiones de emergencia sanitaria y ambiental de esta naturaleza y que pues tiene estas graves repercusiones en la población. Sí, es real todo lo que estás planteando. Hay que normar, hay que regularizar, hay que impedir que siga habiendo esta contaminación en el subsuelo, en las aguas, en todo lo que lleva a estas enfermedades. Está, como dices, probado que se afecta a la niñez y que el cáncer infantil tiene como causa, en buena medida, la contaminación de las aguas con estos metales pesados y otras sustancias. Estamos trabajando en eso. Queremos, antes de terminar, dejar una buena regulación para el uso, el manejo del agua, que no se permita que por el afán económico, ¿no?, de crecimiento se afecte la salud
del pueblo. Tenemos mucha conciencia de eso y como dices, CONACYT está trabajando y yo espero que antes de concluir nuestro gobierno podamos proponer una iniciativa, una reforma con ese propósito. Todo lo que es el uso de agroquímicos, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, poner orden en eso y planear. Por ejemplo, si quieren poner, porque es una actividad importante, cuencas lecheras, pues que se instalen en donde hay agua, en el sureste, que ya no se continúe sembrando alfalfa, que requiere muchísima agua, para las cuencas lecheras de la laguna. Ahora tenemos que detener ya lo de la sobreexplotación de Cuatro Ciénegas en Coahuila. Es una reserva única en el mundo de agua que se está afectando por sobreexplotación. Y así tenemos que tomar otras decisiones. Esto que habían hecho de entregar una concesión para poner una planta cervecera en el norte, en Mexicali, además para producir cerveza, elaborar cerveza de exportación, o sea, exportar agua, porque la cerveza es agua. Entonces, ya eso no es posible hacerlo. Tenemos que cuidar que no se dé este desarrollo anárquico, desordenado, y que el Estado participe en la planeación, en la promoción del desarrollo y que se garantice la sustentabilidad en todo y se ponga siempre por delante la salud de la gente. Nosotros hemos cumplido con no permitir el fracking, hemos cumplido con no permitir el maíz transgénico, hemos cumplido con tener más control sobre agroquímicos. Sin embargo, falta, sobre todo lo que tiene que ver con el agua. Eso yo creo que lo vamos a poder atender. Y hacia adelante hay que estar cuidando la salud de la gente, la salud del pueblo. Hay muchas demandas pendientes, ¿no? Porque era un desorden, no había control de nada, muchísima corrupción. Pues así fue que se contaminaron los ríos, porque se permitió en aras de que había que industrializar y que había que crear empleos, como si no se pudiese lograr lo mismo cuidando el agua y cuidando el medio ambiente y planeando. ¿Qué pasó durante el periodo neoliberal? ¿Cómo fue
el crecimiento económico. Pues se fue hacia ciertas regiones sin que el Estado hiciera nada. Se fue hacia el norte, hacia las ciudades fronterizas, hacia las zonas turísticas, hacia las grandes ciudades. Y se despobló el resto del país. Por ejemplo, la concentración aquí, en el Valle de México, de los últimos 50 años. Cómo de repente creció tanto la zona metropolitana, el Estado de México, el crecimiento en la ciudad de Iztapalapa, en Neza, en Chimalhuacán, en Los Reyes de la Paz, en Ecatepec, Iztapaluca, en los últimos tiempos. Mientras se abandonó el sureste y las costas del Golfo. ¿Cuántos veracruzanos en el periodo neoliberal abandonaron ese estado? Como 2 millones. ¿Cuántos oaxaqueños, cuántos chiapanecos, cuántos tabasqueños de todo el sureste, guerrerenses? ¿Dónde había desarrollo en Guerrero? Pues un poco en Acapulco, en Zihuatanejo, nada más. ¿A dónde se tenían que ir los guerrerenses? Pues a trabajar al norte, de donde son la mayoría de los jornaleros de San Quintín, pues de Guerrero, de Oaxaca, de donde son los trabajadores del sector turístico de México, de Guerrero, muchos que están en Los Cabos, que están en Cancún, por cierto, muy buenos trabajadores, profesionales, responsables. En nuestro país hubo un reacomodo durante el periodo neoliberal. Entonces se crearon como islas de crecimiento. Todo el sureste, desde sur-sureste, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Tabasco, todo, solo encontraba posibilidad de trabajo en el periodo neoliberal, allá en la punta de la península de Yucatán, en el norte de Quintana Roo, porque ni siquiera en el sur de Quintana Roo, en el norte. Allá se tenían tasas de crecimiento del 10% anual, pero en el resto del sur-sureste, 0 crecimiento. Y lo mismo en las zonas turísticas, todavía sigue creciendo mucho. Baja California, sobre todo Los Cabos, Vallarta, zonas turísticas, las ciudades fronterizas, todas crecieron muchísimo. Reynosa, Juárez, Tijuana, y muchos se fueron del otro lado de la frontera, muchísimos.
Entonces, ¿qué es lo que estamos ahora haciendo? Planeando que podamos crecer de manera horizontal todo el país. Había un desnivel, crecía el norte, el Bajío, el centro, y el sureste no. Ahora estamos emparejando. Queremos que siga creciendo el norte, el Bajío, el centro, pero también el sur y el sureste. Y lo estamos logrando. ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos de política económica? Con inversión pública. Estamos destinando más inversión pública al sur-sureste y eso está ayudando a que haya más crecimiento económico, que se generen empleos, que haya bienestar y también que la gente se quede en sus pueblos, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, con oportunidades de ser felices, de salir adelante, de progresar. Esa es la nueva política. No es el dejar hacer, el dejar pasar, el que no se meta el Estado, todo hay que dejarlo al mercado, incluso apostar a diluir el Estado, que es una invención también, porque es una hipocresía. Dicen que no participe el Estado, que el Estado no tenga injerencias en el desarrollo, pero que si quiebran los bancos, entonces sí, que el Estado intervenga y que los rescate con el presupuesto, con el dinero de todo el pueblo. No, nosotros queremos que el Estado cumpla con su función social y que promueva el desarrollo, también sin asfixiar a la iniciativa privada, sino que pueda lograrse un equilibrio entre el sector social, que es importantísimo. Sin los trabajadores, sin los productores del campo, no se avanza. Eso es sector social, los trabajadores del campo y de la ciudad. Sector privado, es importantísimo, el desarrollo de las empresas, es el equilibrio entre el capital y el trabajo, porque una empresa no es nada sin los trabajadores. También los trabajadores necesitan de fuentes de empleo y para eso las empresas. Y el sector público, que es también importante. Los tres motores para el desarrollo: sector social, sector privado y sector público. Y eso es lo que estamos haciendo y está funcionando bien. Nuestro modelo lo vamos a patentar, no vamos a cobrar derechos de autor, va a ser para dominio público. ¿Y quién inventó este nuevo modelo? Porque se habla de el desarrollo estabilizador en un periodo que funcionó muy bien en lo económico, luego el desarrollo compartido, luego el neoliberalismo y ahora es el humanismo mexicano. Entonces, ¿cómo creamos este humanismo mexicano? Con su economía moral. ¿Quién lo creó? Todos los mexicanos. Es fruto de nuestro movimiento. Todos hemos contribuido, todos hemos participado.
y a mí me toca articularlo y lo vamos a patentar. También no se puede extrapolar, no, porque cada país tiene su propia historia. Porque a nosotros nos ha funcionado este modelo de humanismo mexicano, porque exaltamos la honestidad de nuestro pueblo y combatimos, paradójicamente, el principal problema, que era la corrupción. Pero la corrupción que había en México, pues no se da en otros países, o al menos tan extrema, tan profunda, tan grave. Sí hay corrupción, ¿no?, en el mundo, pero lo que había en México era, siempre lo he dicho, no era una pandemia, era una peste, una cosa desbordada, terrible. Sí, más que una pandemia, una peste, una enfermedad por la ambición desmedida por el dinero. Estaba pavorola. Y teniendo un pueblo honesto. Por eso hablo de la paradoja. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y eso viene de lejos, o sea, de los tiempos prehispánicos. Es honestidad. Y sin embargo, dominaba, imperaba la corrupción. Entonces, al quitar eso, al combatir eso, al desterrar la corrupción, se logra el renacimiento del país. Eso es todo. Pero no es que importamos el modelo de honestidad de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de los países nórdicos, en donde no hay corrupción. No, 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 no. Lo que estamos haciendo es exaltando lo que tenemos. Y lo que nos ha ayudado siempre, porque imagínense cuántos intentos han habido de corromper a todo el pueblo. Se llegó a decir, la corrupción somos todos. Hace poco alguien dijo, la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Peña Nieto. Semejante insulto, semejante barbaridad. ¿Cuánto intentaron establecer el que la moral era un árbol que daba moras? ¿Cuánto intentaron hacernos creer que el que no tranza no avanza? ¿Cuánto intentaron de hacernos creer también de que político pobre, pobre político? Que para ser político se tenía que ser ladrón. Y sí avanzaron, sí avanzaron, pero no pudieron eclipsar con esa nube negra, ¿sí?, toda la blancura, la pureza,
la nobleza, la honestidad de nuestro pueblo. Entonces, el modelo es ese. ¿Qué debemos de procurar? Que no vuelva la corrupción y seguir limpiando, porque todavía no se termina. ¿Qué fue el periodo neoliberal? Pues fue un periodo de pillaje. ¿Cómo se puede definir en unas cuantas palabras el modelo neoliberal? Pues con una palabra: corrupción, pillaje, saqueo, robo. Eso fue aderezado, ¿no?, con el discurso de la modernidad, de la globalidad, del emprendimiento, de que había que enseñar a pescar y no regalar pescado. Es mejor enseñar a pescar que regalar pescado. Cuando ellos sí tiraban la atarraya y no dejaban nada, la red. Y la gente no tenía ni agua, menos pescado. Pero ese era, ¿no?, el mensaje. Apúrate. Si eres pobre es porque no trabajas, que eres flojo. No, la pobreza no tiene que ver con el destino, con la fatalidad, no es porque Dios quiere. La pobreza es por la falta de oportunidades, por la opresión, por los sistemas de corrupción, de injusticias, de privilegios. Todo esto es lo que se tiene que ir consolidando y no es nada nuevo, es por lo que luchó Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, el general Cárdenas, todos los buenos próceres, los héroes, los padres, las madres de nuestra patria. Eso es lo que hay que seguir adelante. Pero bueno, tu pregunta es muy buena, es un tema que debe de atenderse. Lo está viendo María Luisa Albores, pero sí me gustaría, como ustedes trabajan en investigación y lo está haciendo el CONACYT, pero articular todo, porque hay mucha investigación, muchos estudios, pero en las gavetas, en los archivos, hay poca investigación aplicada, que es lo que necesitamos. Entonces, ojalá y nos den ese informe, ese reportaje para María Luisa. Ella está trabajando bien, lo de ayer es fruto de eso y vamos a continuar cuidando, ¿no?, la salud del pueblo.
Que es un tema multidisciplinario, presidente, porque justo como afecta a la salud, también está involucrada la Secretaría de Salud con el doctor Jorge Alcocer. Deberían de estar involucradas tanto el ISSSTE como el IMSS, además del propio CONACYT. No permitirse en un futuro que el CONACYT vuelva a ser capturado por las empresas, ¿no?, que eran las que impedían que toda esta evidencia científica pues al final cuajara y se conociera que sí existe una correlación entre estas enfermedades terminales y la muerte de las personas que viven en los alrededores y la contaminación tóxica. Y ojalá también se revise, presidente, todo lo que tiene que ver con las emisiones tóxicas al ambiente, o sea, al aire, porque están contaminados el aire, la tierra y el agua. En el tema de la tierra, que se revise cómo manejan sus residuos altamente tóxicos. Hay empresas que tienen entierros, que tienen sus basureros tóxicos enterrados en sus propios terrenos o que compran terrenos y no avisan al gobierno, porque muchas de las regulaciones se convierten en regulaciones municipales. Ya sabemos que se han aprovechado no solo de la laxitud de las leyes, sino también de la corrupción de algunas autoridades. Entonces, que se revise de forma integral este tema y sobre todo se vea hacia el futuro cómo se puede seguir caminando en ese aspecto. Preguntarle también, presidente, porque le comentaban hace un momento los compañeros de este video que salió de Norma Piña, ojalá tenga oportunidad de verlo. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues vuelve a mostrar su prepotencia, además de que vuelve a mostrar pues este abuso del Poder Judicial. Preguntarle al respecto, porque nosotros hemos estado consultando abogados, allá en la revista Contralínea hemos estado consultando abogados respecto de este conflicto de interés y tráfico de influencias en los que habrían incurrido los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán al formar parte de una asociación civil, el Instituto Mexicano del Amparo, que litiga contra su gobierno y al mismo tiempo está resolviendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación esos mismos temas que litiga esta asociación civil. Todos los abogados que hemos consultado han coincidido en que este es un tema de carácter penal porque se configuran delitos de corrupción. Ya en su momento la Secretaría de Energía presentó 2 denuncias, pero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Preguntarle si se podrá hacer una evaluación de si esto se podría denunciar de otra forma, porque para el plan C pues falta todavía un año. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue haciéndole muchísimo daño al país y estos 2 ministros pues se ve que no piensan excusarse y siguen pues ahí litigando de esta manera, incurriendo en ese conflicto de interés y tráfico de influencias. Preguntarle si lo han visto a través de la Consejería Jurídica, presidente. No, nosotros lo que pensamos que ayuda mucho el que se estén denunciando todos estos actos de prepotencia y contrarios a la letra y al espíritu de la Constitución, esta intromisión del Poder Judicial a las decisiones del Poder Legislativo, cuando les ordenan, ¿no?, por ejemplo, que constituyan el Consejo para el Instituto de la Transparencia. Y alguien me comentó que dijeron, si no nos hacen caso, podemos destituir a los senadores. ¿Cómo es eso? O sea, están muy excitados. Y ahora que me informan que ya están pensando en alianza con el diputado Krill y con un bloque de legisladores conservadores, interponer un recurso de inconstitucionalidad si se les suspenden los fideicomisos, si es facultad de la Cámara de Diputados. ¿Con qué fundamento legal?
solo que utilicen pues una excusa una chicanada como la de que no se cumplió porque Ya la hicieron no se hicieron muchas veces. las reuniones necesarias en comisiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ahora, ellos pueden fiscalizar eso. No se trata de un poder autónomo, independiente. Van los legisladores a las sesiones de la Suprema Corte a decirles algo, a darles consigna. ¿Por qué se meten en eso? Pues hay que advertirle a los diputados, oigan, cumplan con todo su reglamento, que además son normas que cada poder aprueba para sus procedimientos internos. De todas maneras, no den pretextos, ninguna excusa. Hagan todo con cuidado, porque ahí viene. Aunque lo hagan. Ya ven que yo siempre tengo información y además son muy predecibles. No crean que se necesita ser adivino. Y lo otro es que no está muy lejos el que la gente tenga la posibilidad de elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, y también que a los buenos jueces, porque los hay, buenos magistrados, buenos ministros, se les pueda proponer también. No decir todos se quitan, no, que se vean las trayectorias, pero sí que el pueblo sea el que elija. Y lo otro, que el Consejo de la Judicatura sea un auténtico tribunal para cuidar el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros. Porque ahora es como si no existiera, es un florero, están ahí de adorno. Y bueno, sí se van a elegir a los jueces, porque yo espero que la gente ayude, porque hay que limpiar el Poder Judicial. Es importantísimo. Pero no solo es elegir a jueces, magistrados y ministros, no, los elige el pueblo y también elige a integrantes de un tribunal para estar viendo el comportamiento de los jueces, de los magistrados y ministros. No haciéndose de la vista gorda, como lo hacen los de la Consejería. Pues, pero el Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. Que también preside Norma Piña. Sí, exacto. Además, ¿cómo va a ser que el presidente o presidenta, en este caso de la Corte, sea al mismo tiempo es juez y parte? Es la presidenta del Consejo de la Judicatura, que es un organismo creado para procurar el recto proceder
de los integrantes del Poder Judicial. Entonces, son de las cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando se termine de elaborar la iniciativa que voy a enviar de reforma constitucional. Y no es desaparecer para que no empiecen a engañar, ¿no?, con su propaganda tendenciosa de que vamos a desaparecer el Poder Judicial. No. Lo vamos a renovar, lo vamos a limpiar, porque está lleno de corrupción, lleno de corrupción. Y sí, hay gente honesta en el Poder Judicial, pero los que mandan, los que dominan, son muy corruptos. Antes hablaba el presidente de la Corte de corrupción y hablaba de nepotismo. Ya no es el ministro Saldívar el presidente de la Corte, y díganme, ahí se los dejo de tarea, ¿cuántas veces en sus intervenciones ha pronunciado la palabra corrupción o nepotismo la actual presidenta de la Suprema Corte? Y me traen, ayúdenme, ustedes que son mironas y mirones profesionales, ayúdenme. Si habla de eso, o a lo mejor es que llegó ella y como por arte de magia se acabó la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. Pero está muy interesante lo que está sucediendo en el país. Es para bien de nosotros, de nuestra generación, pero sobre todo para los que vienen detrás. Porque sí, se avanzó mucho con los cambios en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial no se ha podido. Y es el mismo Poder Judicial que viene desde que se llegó al acuerdo cupular entre el PRI y el PAN, cuando surge el PRIAN. Entonces empiezan a hacer sus enjuagues y los del PRI, Salinas primero y luego Zedillo, les entregan el Poder Judicial al PAN, los tribunales, bueno, le entregaron hasta la Procuraduría en la época de Zedillo, con Lozano Gracia, y a Diego, y eran los que dominaban ahí, y de manera silenciosa, porque lo del Poder Judicial siempre se mantuvo en el anonimato. Era un poder de la oscuridad. No se sabía nada. Es hasta ahora que empieza a conocerse la vida del Poder Judicial, pero hasta hace poco, bueno, todavía, si se pregunta, a ver, dame los nombres de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuántos mexicanos conocerán los nombres
de los 11 ministros. A ver, dame los nombres de los magistrados, de los jueces. No. Opacidad completa. Por eso es muy bueno esto. No le hace que se enojen. Es bueno para todos. Esto es la transparencia, y una regla de oro de la democracia es la transparencia. Bueno, ya nos vamos a ir. Por último, presidente, en el caso de los contratos leoninos de estos 9 hospitales que el gobierno busca comprar, usted ya había anunciado que en el caso del Hogario Vázquez Aldir, el dueño de Grupo Imagen, pues ya había aceptado esta venta. Preguntarle cómo va ese asunto con las otras empresas y sobre todo si se están integrando investigaciones y denuncias en torno a este atraco a la nación en contra de los funcionarios, pero también de las corporaciones, porque finalmente se trata de un sobrecosto de 1,783%, lo que significa que se pasó de 5,200 millones de pesos, que era el costo real de estos 9 hospitales, a un pago de más de 93,000 millones. Esto es un robo al pueblo de México por 88,000 millones de pesos, que no es poca cosa y que debieron de haberse destinado a otra situación. Hay seguramente funcionarios responsables de este atraco, pero sobre todo también el tema de las empresas. Ahí está GIA más A de Hipólito Gerard, que es el hermano de Ana Paula Gerard, esposa de Carlos Salinas de Gortari. Está la empresa Marnos, propiedad de la familia Servitje, del grupo Bimbo. Está también implicado esta empresa financiera Invex, está Ortiz Construcciones, están 2 españolas, Acciona y también SACIR. Entonces, preguntarle cómo va ese tema, si hay acuerdo con estas otras empresas que deberían en realidad de devolver los hospitales, o sea, ya robaron bastante. Gracias, presidente. Sí, pues se va avanzando y lo que queremos pues es llegar a un buen acuerdo. Lo que hicieron se puede decir que fue legal, aunque no moral, pero es un contrato que hicieron muy leonino, como otros contratos, pero son contratos legales. Aquí la culpa la tiene básicamente quien otorgó los contratos. ¿Quiénes fueron? Bueno, los gobernantes del periodo neoliberal, los que quieren ahora regresar, porque quieren seguir haciendo esos negocios. Entonces, nosotros, ¿qué buscamos? Pues llegar a un acuerdo, porque si nos vamos a los pleitos, en una de esas perdemos. ¿Ustedes creen que el Poder Judicial nos daría la razón a nosotros? Aún con todas las pruebas. O cuando se trata de litigios internacionales, acudir a tribunales internacionales, porque eso también lo aceptaron durante el periodo neoliberal, que si una empresa acude a un tribunal internacional hay que dirimir allá el asunto y siempre se pierde, porque en estos paneles, en estos tribunales dominan los potentados. Entonces, es mejor el acuerdo y recuperar todo lo que se pueda. ¿Saben cuánto nos ahorramos? Se quejan los del Poder Judicial
porque es posible, quién sabe qué decidan los diputados, que les quiten privilegios que no van a afectar a los trabajadores, repito, sino a los de arriba, por 15,000 millones que se pueden utilizar para becas y para salud y para necesidades que se tienen en los estados, que mi propuesta, si me pidieran opinión, se tienen esos 15,000 millones, ¿dónde hacen falta? Yo diría becas para niños pobres de nivel básico, porque ya explicaba yo que en el nivel medio superior ya todos tienen sus becas, pero en el nivel básico, y es educación básica, es lo más importante que hay, la educación básica. Pues ahí estamos dando millones de becas, pero falta. Y es muy triste que en un pueblo, en un salón de clases, la mitad de los niños tienen beca y la otra mitad no. ¿Cómo se mide ahí la pobreza? Debería ser para todos, debería ser universal. Entonces, si a mí me dicen ¿en qué? En eso. Porque si ahora estamos dando, se están otorgando becas para un 30% de los niños, podríamos llegar al 50%. Y eso es muy importante. Pero podrían otros decir, a ver, mejor en una concepción federalista vamos a distribuir los 15,000 millones entre las 32 entidades federativas y que se entregue la parte correspondiente para hacer una obra importante en cada uno de los 32 estados. Eso sería también. Son 15,000 millones, pues les alcanzaría para, como son 32, son como 300 millones, más o menos. No, más. Casi 500. Entonces, para hacer el puente que hace falta para resolver el problema del tráfico entre Vallarta y Bahía de Banderas. Hasta le sobra porque sería la mitad Jalisco, la mitad Nayarit. Y así, la potabilizadora de Durango para quitar sustancias que afectan incluso los dientes, manchan los dientes, porque hace falta potabilizar el agua, por lo que tú estás diciendo. Entonces, a ver, al gobierno de Durango, etiquetado, eso sí, que salga desde el Congreso etiquetado. Es decir, no es que te vamos a enviar o transferir los recursos y tú ahí ve qué haces, no, sino, pero podría hacerse mucho. Bueno, pero ¿a qué iba? Que estos son 15,000 millones. ¿Saben cuánto nos ahorramos hasta ahora? Porque viene todavía a resolver lo de Papantla, lo del reclusorio de Papantla. Pero en los primeros acuerdos nos hemos ahorrado 10,000 millones de pesos
cancelando los contratos leoninos que habían originalmente de los reclusorios, así como los hospitales entregaron los reclusorios. Y se hizo un ajuste y se llegó a un arreglo. ¿Y cuánto es el ahorro? 10,000 millones. ¿Y cuánto nos ahorramos también en los gasoductos? ¿Y cuánto nos ahorramos llegando a un acuerdo en el caso del mantenimiento de las carreteras? ¿Y cuánto nos vamos a ahorrar en el caso de los hospitales? ¿Y cuánto nos vamos a ahorrar revisando las tarifas o la contraprestación de los que tienen las concesiones de los aeropuertos? Que también estamos revisando eso, porque les ha ido muy bien, tienen utilidades hasta del 70% al año, y la contraprestación, lo que le entregan a la hacienda pública por utilizar todas esas instalaciones que se hicieron con dinero del pueblo, es nada. ¿Cuánto nos hemos ahorrado de evitar el huachicol? A ver si pones la nueva. Fíjense por qué sí funciona la economía moral. No hace falta aumentar impuestos. Se está ahora discutiendo la ley de ingresos. No hay aumentos de impuestos. Ya son 5 años sin aumentos de impuestos. Estamos cumpliendo. Pero miren, casi 300,000 millones de pesos de ahorro. Para 15,000 que hacen todo un escándalo, ¿no? Qué barbaridad. Se van a quedar sin choferes, sin chef o cocineros, como se les llamaba antes, sin jardineros, sin en Santa Rita. Todas las canonjías, ¿no? Ya no se van a poder hacer cirugía plástica a costillas del erario. Dicen. Y ahí están, ¿no?, los institutos de asuntos jurídicos, ¿no?, de la UNAM y los colegios de abogados, ¿no?, defendiendo eso. Vergüenza les debería de dar estar defendiendo esos privilegios. Bueno, ya nos vamos. Te quedas tú para el lunes sin falta. Y no me importa que haya motines emocionales. Ya. No. Me voy porque si no, ya no desayuno. Y tenemos que empezar a. Sí, hoy tuvimos una reunión, participó desde luego el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, que han estado trabajando, ayudando a los afectados. Estuvo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, la secretaria de Bienestar, Ariana Montiel, Laura Velázquez, directora de Protección Ciudadana, y están reunidos ahora, se van a
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Ayudar. Afortunadamente no fueron muchos los daños. Esta lluvia fuertísima en Vallarta de ayer no causó daños mayores, afortunadamente. Ya se ha regresado a la normalidad, pero se están atendiendo caminos, derrumbes, puentes. También se va a hacer un censo de las casas afectadas en sus techos, casas de lámina de zinc, que sí, no, ya está aplicándose tanto el plan DN3 desde el principio como el plan Marina. Y una buena noticia, porque no todo es malo. La lluvia ha permitido que se puedan llenar las presas de varios estados, porque estábamos en una situación crítica. O sea que esa lluvia nos está permitiendo que en Sinaloa, que en Jalisco, que en Nayarit, las presas tengan agua para lo que viene, porque este año pegó muy fuerte la sequía. Entonces esta lluvia también trae esa bendición que es el agua. Pero ya estamos atendiendo, se van ahora estos servidores públicos y van a hablar con los gobernadores y con la gobernadora de Guerrero y de Colima, con el doctor Navarro de Nayarit, con Enrique Alfaro, con el gobernador de Michoacán, o sea, para ayudar en todo. ¿Mande? Amanecieron las escuelas cerradas por conflicto de los libros. No tenía información, pero ojalá y se resuelva. Ya hubo una decisión de la Corte para que se entreguen los libros. ¿Otro amparo? No sabía. No, pero es que ya pues hay que hacer un llamado a la cordura, ¿no? A la gobernadora de Chihuahua que ayude, que se pronuncie a favor de que se distribuyan los libros. ¿En qué les afecta? Chicharrones truenan. Es mucha cerrazón, mucho dogmatismo. Sectarismo, mucho coraje. Si deberíamos estar todos contentos, decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, no enojarnos y al mal tiempo buena cara. Y no amargarnos y mucho menos odiar. Hay que querernos, abrazarnos. Ser amorosos. No ganamos nada, o sea, con estarnos amargando, haciendo corajes. Con rencores, ¿eso qué? Eso no tiene nada que ver con la felicidad. La felicidad es estar bien
con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo. Esa es la felicidad. Y que nadie se excite, hay que relajarnos, o sea, tranquilos. Vamos muy bien como sociedad y está bien que tengamos diferencias políticas, así es la democracia, pero no es para caer en lo irracional. No, pero ya estamos dialogando, o sea, ¿para qué? No es de fotos, no, porque ¿a quién se perjudica? Es lo mismo que hablábamos, pues a los niños. No le importa. Sí, siempre hay terceros perjudicados. Casi frustración, no. Entonces eso es lo mejor. Hubo un accidente lamentable, se desplomó un helicóptero. Entonces comentarles que perdieron la vida 3 elementos de la Fuerza Aérea y los abrazamos a sus familiares. En Durango, por Topia, por Canela, en esa zona, todo indica que fue un accidente por el mal tiempo. Estaban haciendo unas operaciones de traslado de un campamento, ya llevaban 2 viajes, creo que en el tercero se desplomó, parece que se atoró con líneas de alta tensión. Entonces, muy lamentable. De todas maneras, desde ayer empezó la búsqueda, porque además es una zona muy inhóspita, muy difícil, intrincada en la sierra, pero ya se encontró a los cuerpos y el helicóptero y participaron pues los comandantes de zona, comandante de la región, autoridades también municipales que ayudaron. Y de todas formas, de acuerdo al protocolo, se va a hacer la investigación sobre las causas, pero todo indica que fue un lamentable accidente. Bueno, ahora sí, nos vemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana. Pues ahí está, ya les dijo, un bonito fin de semana.